Buenas, ¿qué tal? Aquí su servidor Escorpión Fanfics con un nuevo video del cazador de cabello lunar, pero buenos, aparte de eso no tengo mucho más que decir hoy, sin contar el hecho de que necesito que me ayuden con algo, y es que dentro de poco voy a hacer una encuesta en la cual, dependiendo de los resultados, voy a empezar a subir vídeos sobre otras franquicias. Para la encuesta me gustaría que ayudaran dejando nombres de franquicias en la descripción de los vídeos, para así ponerlos en esta, haciendo que la franquicia que tenga más likes sea de la que empiece a subir vídeos. Ahora sí, sin más que decir, renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes o personajes usados, al igual que la historia y la música, son de mi pertenencia. Yo solo soy dueño del vídeo. El nombre del autor es Misteleni y lo pueden encontrar en Fanfiction. Ahora sí, inicio de la historia y las notas del autor. Cazador de cabello lunar, capítulo 16, notas. Hola. Originalmente, no iba a publicar esta sección como un capítulo separado, pero la universidad ha sido bastante agitada, así que quería publicar algo, ya que han pasado casi 2 meses desde mi última publicación. Me disculpo de antemano si no encuentra este capítulo tan agradable como los otros, ya que es exclusivamente una secuencia de sueños de Belle y su tiempo en Bloodborne. También estoy un poco nervioso de subir esto por lo diferente que es este capítulo en comparación con mis capítulos anteriores, pero a la mierda. Espero que les guste el capítulo. Oh amígdala, ten piedad del pobre bastardo, ja. Parches, ha habido cierto debate sobre el mayor temor de la humanidad. Hay miedo al desamor, miedo a la soledad, miedo al fracaso. Pero quizás un miedo en el que la mayoría de la gente está de acuerdo es el miedo a la muerte. La idea de que todo lo que has conocido dejará de existir en algún momento, y que no importa lo que hagas, inevitablemente también morirás, puede llenar a cualquiera de un miedo inmenso. NDT. De hecho, creo que el mayor miedo a la humanidad es el miedo a lo desconocido. La gente teme a la muerte porque no sabe lo que hay después de esta. Yo también creía esto, al menos, antes de que me convocaran al sueño del cazador. Aunque la forma exacta en que morí en el mundo de la vigilia ahora es solo un recuerdo borroso, todavía puedo recordar el terror absoluto que sentí cuando me di cuenta de que iba a morir. Ahora, cada vez que experimento la muerte, siempre sucede lo mismo. Salgo de un lecho de flores en otra parte del sueño. Ya no estoy de acuerdo con la idea de que el mayor temor de la humanidad es la muerte. Me encontré inclinándome hacia otro miedo. El miedo a lo desconocido. Pero eso no es porque haya experimentado la muerte mucho más de lo que cualquier ser humano debería. Ya no estoy de acuerdo con eso debido a la criatura que tengo delante. NDT. El conejo está de acuerdo conmigo. Sus enormes manos agarraron el edificio con fuerza y su cabeza estaba parcialmente a la vista, lo que hacía que pareciera que se asomaba por una esquina. Esta criatura cuya mirada me estaba tallando era enorme, su figura se alzaría sobre la capilla si decidiera ponerse de pie. Mi vista oscurecida de la abominación escondía sus otros 5 brazos largos y delgados, que usaba para adherirse a la capilla como una araña. La característica más notable de la criatura era su rostro, que era delgado y alargado, y parecía palpitar. Aunque su cabeza no tenía ojos, sabía que me estaba mirando. Su presencia me desconcertó por completo, pero no fue lo que más me asustó. Lo que me aterrorizó por completo no fue su figura imponente o el hecho de que estuvo allí todo este tiempo, fue el hecho de que no sabía lo que estaba pensando. Las bestias que cazo pueden ser intimidantes, pero siempre supe lo que estaban pensando. Querían desgarrarme y desangrarme hasta dejar mi sangre salpicada por todo el lugar. Pero este ser era incomprensible. ¿Qué quería? ¿Quería matarme? Ciertamente podría si lo deseara. Cuando lo vi por primera vez, lo ataqué con todo lo que tenía, pero mis herramientas no eran lo suficientemente fuertes como para perforar su piel gruesa, llena de baches y correosa. Simplemente absorbía los golpes, como lanzar una piedra contra una pared. La única razón por la que todavía estaba parado aquí era porque parecía contento de permanecer pegado al edificio. Si no quería matarme, entonces ¿qué era? ¿Se quedó allí porque apreciaba la brisa ocasional? ¿Era solo una hormiga que encontraba fascinante de ver? ¿Experimentó algún tipo de placer enfermizo al verme enterrar a todos mis camaradas?
No sabía, realmente no sabía, y eso es lo que me aterrorizaba. Me obligué a apartar los ojos de la criatura, y volví a centrar mi atención en el ataúd abierto que contenía el cadáver de una bestia. Era toda una abominación, se asemejaba a un humano que estaba en una etapa avanzada del flagelo de la bestia. Era parecido a un hombre lobo, tenía un cuerpo delgado y alargado que estaba cubierto de vendajes y tela rasgada, dejando al descubierto su pelaje. La sangre decoraba el cadáver, y aún podía ver las heridas de arma blanca ubicadas en su cuello, que fueron el resultado de haber hundido mis Blades of Mercy en su garganta. Con cuidado puse una larga manta blanca sobre su cadáver y cerré el ataúd. Luego agarré una pala incrustada en la tierra. Normalmente no enterraría a una bestia que fue víctima de mi cacería, pero esta no siempre fue una criatura sedienta de sangre. Solía ser Gilbert, el hombre enfermizo en Central Yarnam, que fue la primera persona que realmente me ayudó. Mi conversación final con él de repente inundó mis pensamientos. Había venido a Yarnam para curar su enfermedad, y aunque la sangre no lo curó por completo, le dio más tiempo, pero ese tiempo se había agotado. Mientras yacía en su lecho de muerte, me dijo que se sentía muy afortunado. Iba a morir como un humano, no como una bestia. Ni siquiera se le concedió ese trágico deseo, gracias a la luna de sangre que reinaba sobre el cielo. Me obligué a sacar sus pensamientos finales de mi mente y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Gilbert merecía ser enterrado por todo lo que había hecho por mí, y no iba a dejar que mis pensamientos melancólicos o la criatura me detuvieran. Empecé a echar tierra sobre el ataúd, sintiendo que una parte de mí disminuía a medida que cada palada de tierra golpeaba el frente. No sabía muy bien cuál era el sentimiento específicamente, todo mi enfoque estaba en enterrar a Gilbert. Pero cuando arrojé la última pila de tierra a su lugar de descanso final, sentí una punzada en el estómago al darme cuenta. Ahora estaba completamente solo, el único sobreviviente de esta eterna pesadilla. La sensación punzante envió temblores por mi columna, y mi respiración comenzó a volverse más frenética. Puse una mano en el pozo para estabilizarme, pero mis piernas dejaron de funcionar y me tropecé con mis propios pies. Mi cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo. Me sentí horrible, tanto por los latidos en mi cabeza como por el hecho de que mi última conexión con cualquier forma de vida humana estaba enterrada junto a Gilbert. Mis respiraciones salían en jadeos cortos, y se estaba volviendo muy difícil respirar. Tenía que encontrar alguna manera de calmarme, o me desmayaría por la hiperventilación. Podría haber arreglado esto fácilmente, pero mi estado de pánico me hizo olvidar cómo hacer algo tan simple como invocar un sedante del sueño del cazador. ¿Es este mi castigo? ¿Estoy siendo castigado por no haberme convertido en un héroe? Pensé para mí mismo mientras miraba hacia el cielo. Era un castigo apropiado, ya que más de la mitad de las tumbas aquí eran el resultado de mi incompetencia para convertirme en un héroe, pero no quería soportar esto por más tiempo. Nadie merece este abrumador sentimiento de vacío. Cuando mi respiración se hizo más lenta, algo que aún era más errático que mis patrones de respiración normales, me puse de pie temblorosamente y coloqué ambas manos en el lado del pozo para estabilizarme. Mi reflejo en el agua era horrible. Mi piel estaba más pálida de lo normal y mis ojos estaban rojos como sangre con bolsas debajo de ellos. Me veía horrible, como un hombre pasando por una crisis de la mediana edad, lo cual era bastante acertado dadas mis circunstancias. Mientras continuaba mirando mi reflejo, sentí una picazón familiar. No, ¿por qué ahora? Había sentido esta sensación en el pasado. Mi agarre en el pozo se hizo más fuerte. Cálmate, Bale. No te rindas. Eileen dijo que mi fortaleza mental era anormalmente fuerte. No te rindas, seguía repitiendo esto en mi cabeza, pero podía sentir que mi mente racional estaba siendo reemplazada lentamente por algo mucho más primitivo. Empecé a escuchar un golpeteo constante. Pensé que provenía de la criatura, pero aún seguía adherido a la capilla. Estaba confundido hasta que me di cuenta que venían de mis manos, que temblaban tan violentamente que golpeaban contra el pozo. Envolví mis manos alrededor del pozo de nuevo en un esfuerzo por detenerlos. Algo está muy mal. Normalmente no es tan fuerte, pero podía sentir que la picazón aumentaba en intensidad a medida que pasaba cada segundo.
Incluso invoqué un sedante que no tuvo efecto. Podría haber sido por mis pensamientos caóticos. Mi mente estaba consumida tanto por mi fracaso en convertirme en un héroe para honrar a mi abuelo como por la revelación de que ahora estaba completamente sola en esta pesadilla. Estos factores podrían haber debilitado mis muros de resistencia. Independientemente de la posible causa, necesitaba encontrar una solución rápidamente. Cuando sentí que la soga se apretaba alrededor de mi cuello, proyecté desesperadamente una imagen de mi salvador en mi mente. Ella era mi luz metafórica al final de este túnel de oscuridad, solo tenía que regresar al sueño y todo estaría bien. Pero antes de que pudiera regresar a la capilla, un enorme apéndice, cuyo tamaño era equivalente al de un ser humano, me envolvió. Un grito de sorpresa escapó de mis labios y rápidamente traté de liberarme, pero mis esfuerzos fueron infructuosos cuando me levantaron del suelo. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Solo había una criatura cerca de mí que tenía una mano del tamaño de un humano. No quería mirar, pero como si estuviera en trance, me encontré levantando lentamente la mirada y lo que vi me hizo congelar en el lugar. La cabeza de la criatura ya no era solo un saco palpitante en blanco. Había globos oculares. Cientos de globos oculares cuyas pupilas eran tan negras como el abismo más oscuro, y todos me miraban fijamente. Mi cuerpo se puso rígido y no podía moverme, a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que me defendiera. Quería apartar la mirada pero me encontré incapaz de hacerlo, esos innumerables ojos me tenían en un trance hechizante. Todos sus ojos se contraían y se movían, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esos movimientos antinaturales se sumaron a la perturbadora imagen de la criatura. Esta cosa no pertenece a nuestro plano de existencia. ¿Qué demonios es esta cosa? Jadeé con absoluto terror y mi corazón latía a un ritmo peligrosamente rápido. Mis sienes estaban tan calientes que sentía como si estuvieran golpeando contra el interior de mi cráneo. La picazón ya no estaba al frente de mi mente, solo una ocurrencia tardía mientras continuaba mirando a la monstruosidad con horror petrificado. La única respuesta que dio a mi silencio atónito fue una inclinación de cabeza. Parecía confundido, como si se preguntara por qué su juguete estaba tan silencioso como un ratón. Luego apretó. El dolor pronto siguió. No era dolor físico, era pura agonía psicológica. Comenzó cuando sentí que algo afilado como una navaja atravesaba mi mente, como si alguien me hubiera clavado una púa en el cráneo. Me mordí el labio con fuerza hasta el punto de sacar sangre mientras me agarraba la cabeza, sintiendo que el dolor aumentaba en intensidad. Lo peor aún estaba por llegar. Mientras el dolor se acumulaba en mi cabeza, sentí algo más, una sensación espeluznante y viscosa que me llenó de pavor. Era como si algo hubiera comenzado a excavar en mi mente, como un gusano que se metería en mi cerebro. Cerré los ojos con fuerza en respuesta a la sensación desconocida. Pero para mi horror, todavía podía ver la asquerosa cabeza de la criatura, rodeada por la oscuridad. Cientos de globos oculares estaban tan cerca de mi cara que podría jurar que mi nariz estaba rozando una de sus pupilas. Lo que quedaba de mi compostura se hizo añicos como vidrios rotos, y comencé a gritar mientras intentaba en vano desterrar la imagen de la que ya no podía escapar. Ahora estaba atrapada en mi propia mente, prisionera de la criatura que estaba destruyendo mi cordura. Este sentimiento de absoluta impotencia no me era familiar. Nunca antes me había sentido así, incluso cuando luchaba contra bestias que podían aniquilarme con un solo golpe de sus garras. Al menos podía luchar hasta el amargo final contra las bestias, pero aquí, todo lo que podía hacer era mirar impotente como mis pensamientos sobre el hogar y los camaradas fueron reemplazados lentamente por imágenes horribles que mi mente humana luchaba por comprender. Mientras estas imágenes pasaban por mi mente, la picazón que era una ocurrencia tardía volvió con fuerza y causó estragos en mi mente ya torturada. Ya no podía registrar ningún pensamiento o razón racional. Solo hubo tortura. Estaba tan perdido en el dolor que ya no podía concentrarme en nada más. Todas las piezas individuales contribuyeron a mi tormento general. Me ahogué en la agonía que parecía interminable. Pero de repente, hubo misericordia.
Mis constantes gritos frenéticos no permitían que entrara suficiente oxígeno en mis pulmones y me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en la catedral, sentada en la silla en la que solía sentarse Ariana. Inmediatamente supe que algo estaba mal. Los colores oscuros y grises que decoraban el interior de la catedral fueron pintados en carmesí con toques de negro. También me sentí, increíble, vivo. Vivo de una manera que nunca antes me había sentido. Todo se sentía tan diferente ahora. Pero no pude determinar por qué. Escuché movimiento fuera de la catedral e involuntariamente temblé de emoción. Sentí un impulso abrumador de destrozar lo que sea que estaba haciendo ese ruido. Fue entonces cuando me golpeó. Mis muros de resistencia a la sed de sangre finalmente se rompieron, y la bestia interior salió a jugar. Mi mente racional pasó a un segundo plano, y el instinto depredador se hizo cargo. Sabía lo que estaba a punto de hacer, pero simplemente no me importaba. Apreté mis Blades of Mercy con fuerza, y sentí que una enorme sonrisa se extendía por mis labios. Es hora de cazar. Atravieso la puerta de la catedral, y veo a un sirviente de la iglesia parado cerca, sosteniendo una lámpara y un bastón. Antes de que pudiera reaccionar a mi aparición repentina, cerré la distancia de un solo paso y lo corté como si fuera una tijera. Las hojas cortaron el torso sin esfuerzo, como si no ofreciera resistencia. Su cuerpo se separó en dos y cayó al suelo en un montón. Oh, joder, sí. Mi sed de sangre mejoró todos los aspectos de la matanza. El placer que estaba experimentando era increíble e inigualable. Más. Quiero más. Escucho un movimiento detrás de mí e instintivamente ruedo hacia un lado, esquivando una bolsa que se estrelló contra donde estaba. Fue un ladrón. Antes de que pudiera levantar la bolsa de nuevo, giré y le corté las manos. Sus manos cortadas cayeron al suelo y antes de que pudiera soltar un grito de dolor, lo derribé. Lo dejé luchar un poco. En el pasado, temía a los ladrones como este, pero ahora, él era un insecto que podía aplastar con mi bota. Una vez que estuve satisfecho con su lucha infructuosa, levanté mi espada en el aire y la enterré entre sus ojos. Su cuerpo tembló por un segundo antes de quedarse flácido. Esto no es suficiente. Necesito más. Corrí de regreso a la capilla, casi cediendo a la tentación de correr a cuatro patas como una bestia. Una vez que salí de la capilla y me encontré de nuevo en el cementerio, tensé mis rodillas y me lancé al aire, volando sobre los edificios a lo largo de la capilla. El viento que me golpeaba la cara se sentía genial, pero estaba hiperconcentrado en el lugar donde aterrizaba, que estaba en el centro de una multitud de cazadores. Mi aparición abrupta claramente los tomó por sorpresa, pero recuperaron su confianza cuando se dieron cuenta de que me superaban en número. Pero antes de que pudieran explotar su ventaja numérica, invoqué una de mis herramientas de cazador y dejé escapar un rugido. El rugido fue poderoso e inhumano. El poder puro detrás de él produjo una onda de choque, causando que todos los cazadores cayeran al suelo. Este poderoso ataque vino a costa de mis cuerdas vocales. Fueron aniquilados por el puro poder del rugido, pero eso no importó. Lo que importaba ahora era que estaban indefensos, lo que me llenó de alegría. Me convertí en la encarnación de la muerte misma. Se decapitaron cabezas, se amputaron miembros, se terminaron vidas. Cada muerte aumentaba mi sed de sangre. Estaba en un estado de euforia cuando maté al cazador. Soy un cazador, y mi único propósito en la vida era cazar a mi presa. El último cazador que quedaba estaba tratando desesperadamente de arrastrarse debajo de un carruaje para escapar de la carnicería, no lo dejé. En cambio, lo arrastré, lo sostuve sobre mi cabeza y lo partí por la mitad, sus tripas y órganos internos me salpicaron. Lanzo su cadáver a un lado e inyecto un vial de sangre en mi cuello, sintiendo que mis cuerdas vocales se reparan solas. El hedor de la muerte llena mis fosas nasales mientras observo el patio, que ahora es un monumento a la muerte. Pero esto no fue suficiente, necesito más. Se me ocurrió un plan en la cabeza. Cazaré a todos los habitantes de la sala de la catedral y luego pasaré a la gran catedral. Hasta que mi sed de sangre se disipe, masacraré al contenido de mi corazón. Pero antes de que pudiera ejecutar mi plan, un sonido desconocido entró en mis oídos.
Era el sonido de una campana. Era suave y casi fascinante. Traté de determinar de dónde venía, pero parecía que venía de todas partes. Continuó durante lo que parecieron horas, mientras estaba de pie en el centro de mi baño de sangre, solo escuchando el sonido desconocido. Luego se detuvo. La ausencia de la campana dejó el ambiente en un perpetuo estado de silencio. Lo único que podía oír era mi propia respiración. Entonces otro sentido comenzó a impregnar la atmósfera. Todos los olores comunes asociados con la sala estaban siendo reemplazados por algo completamente diferente. Era el olor a sangre seca de bestia, lo que solo podía significar una cosa. Era el olor de un cazador. Quizás si mi mente racional estuviera a cargo, habría reconocido el peligro que presentaba el olor. Pero en mi sed de sangre, estaba lleno de emoción. Un duelo entre cazadores siempre terminaba en un baño de sangre. Si un cazador iba a tratar de detenerme, es más que bienvenido a intentarlo. Retomo mi plan y vuelvo a toda velocidad en dirección a la sala de la catedral. El cementerio de mi camarada y la criatura que causó esto fueron pensamientos posteriores cuando los pasé y subí corriendo las escaleras que conducen más adentro de la sala. Doblé una esquina y vi a un cazador caminando. Antes de que pudiera hacer algo, mi mano salió disparada hacia adelante, perforando su espalda y saliendo de su pecho. Lancé su cuerpo a un lado, sin disminuir la velocidad en lo más mínimo. Era un plato de acompañamiento, no podía dejar que me distrajera del plato principal. Después de subir corriendo un tramo de escaleras, pronto llegué a un patio. En el centro había una fuente vieja con una cerca de hierro que la envolvía. Una presa desprevenida caminaba, sin darse cuenta de la carnicería que estaba a punto de desarrollarse. Hice girar mis espadas con entusiasmo. Corrí hacia ellos, ansioso por continuar con mi cacería, pero me detuve. El aire estaba lleno del olor del cazador. Ya no era un olor persistente, se estaba volviendo mucho más acre. A quien quiera que perteneciera el olor se acercaba, y se acercaba rápido. Ignoré a mi presa y me concentré en el olor. Había algo en eso que me hizo sentir inquieto, y se me puso la piel de gallina. He luchado contra cazadores antes, pero rara vez me hacen sentir tan incómodo. Era como un miedo primitivo enterrado en lo profundo de mi alma. El único cazador que se me ocurrió que me hizo sentir de esta manera fue Gascoigne, y eso fue cuando todavía era nuevo en la caza. Pero ahora, tengo más experiencia. Acababa de derrotar al cuervo sangriento de Cainhurst, el cazador que aniquiló a Eileen el cuervo. Mi corazón tronó en mi pecho mientras el olor continuaba haciéndose más fuerte. Miré hacia atrás para ver a todas mis presas en el patio, corriendo. Ellos también olieron el olor, y los había enviado a un frenesí histérico mientras corrían en la dirección opuesta. El hecho de que los cazadores sedientos de sangre, los sirvientes de la iglesia e incluso los perros rabiosos huyeran del olor aumentó mi sensación de paranoia. El olor irradiaba una sensación de peligro tan feroz que mi sed de sangre se desvaneció. Mi mente racional había regresado y el carmesí ya no era el único color que podía ver. Ni siquiera tuve tiempo de sentir vergüenza por ceder. El olor era lo único en lo que podía concentrarme. Mis ojos se abrieron al darme cuenta. Si el olor era tan fuerte, entonces eso solo podría significar, sentí algo afilado perforar mi costado con fuerza y me estrellé contra la cerca de hierro. Rápidamente miré mi herida. Me había alcanzado una bala de mercurio. Mientras me inyectaba una ampolla de sangre en el muslo, me puse de pie y miré a los ojos a mi oponente. Miré a los ojos al cazador. Estaban de pie en la escalera por la que acababa de subir, sosteniendo una pistola con zarcillos de humo desplegándose de su cañón. Al igual que yo, vestían un atuendo de cazador, pero había algo extraño en ellos, parecían brillar. El resplandor era rojizo y rodeaba todo su cuerpo, extendiéndose unos centímetros en todas direcciones. También parecía estar latiendo y parpadeando, como si fuera alimentado por su intención maliciosa. La inquietante luminiscencia contrastaba con los tonos sombríos y desaturados de la ciudad. Eso no era lo único extraño de este cazador en particular. A diferencia de mi pañuelo,
cuyos colores se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Su bufanda era vibrante, tan vibrante que aún podía ver su color, que era un rojo sólido con líneas doradas en el centro. El atuendo de un cazador solía tener colores muy apagados. Estos dos factores contribuyeron a la absoluta singularidad de este cazador. Pero no podía concentrarme en esas distracciones por mucho tiempo. Estaba claro para mí que mi nuevo oponente no era alguien a quien pudiera pisotear como el cazador que había matado. Preparé mis espadas y me mantuve firme. Mi oponente respondió poniendo su arma en su funda, desenvainando la espada atada a su cintura. Era delgado y de punta afilada, mucho más diferente que la espada que usaba el cuervo sangriento de Cainust. Luego, con un nivel de velocidad que me tomó por sorpresa, el cazador cerró la brecha entre nosotros en 2 zancadas. Mis ojos se abrieron con sorpresa y rápidamente levanté mis espadas para bloquear su golpe. Ahora que estábamos al alcance de la mano como resultado de nuestro choque, pude ver mucho mejor la cara de mi oponente. Aunque la mayor parte de su rostro estaba cubierto por su bufanda, me sorprendió su feminidad. Sus largas pestañas complementaban sus ojos esmeralda. Tenían una dulzura que no era apropiada para un cazador. También estaba su cabello, que era largo y seductor. Incluso con el aura escarlata que emitía, su cabello rojo era llamativo, pero también podía ver mechones de cabello gris, muy probablemente como resultado del estrés que uno experimenta en Yarnam. Solo duró 2 segundos, pude sentir que mi fuerza cedía, así que corté su abdomen con mi mano libre, obligándola a retroceder. Mi indulto fue temporal porque ella ya estaba sobre mí. Su espada era un borrón fascinante mientras me atacaba con un nivel de salvajismo que era apropiado para un cazador. La frustración se hinchó dentro de mí mientras intentaba y fallaba en realizar cualquier tipo de contraataque. Su estilo de pelea favorecía mucho la agresión sobre la defensa, pero no podía aprovechar esto porque no solo era más rápida y fuerte que yo, sino que su habilidad para pelear era impresionante. Esto se hizo evidente para mí con lo que sucedió a continuación. Empujó su espada hacia adelante y en lugar de desviarla, la esquivé hacia un lado mientras simultáneamente balanceaba mi espada hacia arriba. Su mano derecha estaba extendida debido a la estocada, por lo que no hay nada que pueda hacer para evitar que su mano sea cortada, o mi otra espada que estaba arremetiendo contra su estómago. O eso pensé. El tiempo se hizo más lento cuando ella hizo algo que me dejó asombrado. Me recorrió un gran susto cuando soltó su espada y giró todo su brazo como si estuviera pintando una O en el aire, evitando mi corte por pulgadas. Simultáneamente, su mano izquierda salió disparada hacia adelante y rápidamente atrapó la hoja y paró mi puñalada en su estómago. Me sentí físicamente enfermo por lo fácil que hizo esa mirada y mi inquietud siguió creciendo a medida que nuestro baile continuaba. Todavía no le había dado un solo golpe, mientras que ella había dado tantos ataques que mi cuerpo entero estaba cubierto de cortes y moretones. Podía sentir que me volvía más débil mientras que ella parecía volverse más fuerte. Estoy completamente superado. Clang, nuestras espadas se bloquearon una vez más y la mantuve a raya con extremidades temblorosas. Traté de cortar su abdomen, pero fui interrumpido cuando de repente echó la cabeza hacia atrás y me la estrelló contra la nariz. Mi cabeza se sacudió hacia atrás por el ataque sorpresa y fui recibido con una vista del cielo púrpura. Un instante después, sentí que algo se estrelló contra mi pecho y mis pies abandonaron el suelo. Chocar el dolor estalló en mi espalda, y jadeé por aire mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. El zumbido en mis oídos empeoró aún más mi confusión. Mi visión estaba pintada de carmesí por la sangre que goteaba de un profundo corte sobre mi frente. Mientras limpiaba la sangre que goteaba sobre mi ojo derecho, saqué un fragmento de vidrio de mi espalda. Luego giro mi mirada hacia arriba para ver a la cazadora acercándose lentamente hacia mí desde más allá de la ventana rota. Su andar era tranquilo, como si estuviera dando un paseo por un jodido parque. Traté de convocar un vial de sangre pero, para mi consternación, estaba fuera. Había usado el último que tenía para reparar mis cuerdas vocales. Mierda. Incluso con la adrenalina bombeando por mis venas, mi cuerpo todavía gritaba de dolor y mi cabeza daba vueltas.
Sin un vial de sangre para curarme, era solo cuestión de tiempo antes de que me desmayara o que la cazadora terminara el trabajo. Un sudor frío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta. A pesar de que he experimentado la muerte innumerables veces, algo sobre eso esta vez fue inquietante. No estoy siendo perseguido por una bestia ingenua impulsada por sus instintos primarios, estoy siendo perseguido por una fuerza implacable y calculadora, otro cazador cuyas motivaciones y tácticas reflejan las mías. Nunca había experimentado esto antes, y me aterrorizaba. ¿Es esto lo que sintió Enrique cuando Eileen y yo lo sacrificamos para siempre? Ese destello de miedo en sus ojos cuando vio a Eileen perforar su pecho con sus espadas. O tal vez este es mi castigo por finalmente ceder a la sed de sangre. Rápidamente destierro esos pensamientos de mi cabeza. No iba a caer sin luchar, incluso si la lucha fuera en vano. Mis posibilidades no estaban a mi favor. Ella era más rápida, más fuerte y más hábil. Necesitaba ser inteligente. Mientras intentaba frenéticamente pensar en un plan, noté un sabor amargo metálico en mi lengua. Miro a mi alrededor en busca de la fuente y veo una habitación a mi izquierda. Era una habitación en ruinas que solía ser una cocina. Había una mesa vieja en el centro, gabinetes de madera y un horno de gas oxidado en la parte de atrás. Me hiperconcentré en la línea de gas que estaba conectada a la estufa. Estaba goteando. Crujido rápidamente giré la cabeza para ver que la chica estaba más cerca, su movimiento de pies como el de un zombi, cerraba constantemente la distancia entre nosotros. Estaba a medio metro de la ventana. No pasó mucho tiempo hasta que estuvo en el edificio. Suprimiendo un gruñido de dolor, me puse de pie y tropecé en mi camino hacia la habitación. El aire de la habitación se sentía denso y aceitoso, lo que dificultaba la respiración y me picaban los ojos. Inmediatamente se formó un plan en mi cabeza y una sonrisa se formó en mi rostro. No tenía sentido que se produjera una fuga de gas, pero no me importaba. Presentó una solución a mi situación mortal. Podía escuchar botas aplastar vidrios rotos. Ni siquiera necesité darme la vuelta para darme cuenta de lo que había sucedido. Ella había entrado al edificio, y solo tenía unos segundos de sobra. Mientras miraba detrás de mí, rápidamente cerré la puerta de una patada y me puse en posición. Sabía que la puerta no aguantaría, definitivamente tenía la fuerza para derribarla, pero me daría tiempo suficiente para ponerme en posición. Escuché sus botas justo afuera de la puerta, y me sentí tenso por todas partes. Estaba temblando por todas partes debido a la combinación de exceso de adrenalina y miedo que fluía a través de mí. Aunque la puerta explotó en una lluvia de astillas cuando ella la atravesó. Era ahora o nunca. Arremetí y me giré hacia su cabeza, que ella esquivó. Esperaba esto, el ataque fue principalmente una estratagema para hacer que retrocediera un paso más en la habitación y colocarme entre ella y la puerta. Antes de que pudiera hacer algo más, inmediatamente llevé un silbato a mis labios y lo soplé. Sus ojos verdes se abrieron en alerta y sorpresa cuando una serpiente emergió del más allá, ansiosa por darse un festín con su carne. Ambos saltamos hacia atrás para evitar a la enorme serpiente mientras cerraba sus fauces. Mientras saltaba hacia atrás, descargué mis espadas de misericordia en la niebla e invoqué una nueva arma. Era un martillo enorme que requería que lo sostuviera con ambas manos. Doblo mis rodillas y aprieto mi agarre alrededor del mango del martillo, tenía que cronometrar esto perfectamente. La serpiente comenzó a hundirse de nuevo en el suelo, y salté hacia adelante como una flecha en el momento en que vi un trozo de su sombrero. La serpiente ocultó mi ataque, y cuando la serpiente se retiró al suelo, mi martillo se estrelló contra su abdomen. El sonido de huesos rompiéndose fue música para mis oídos, cuando mi martillo encontró su objetivo. Sus ojos se hincharon de dolor y escupió sangre. Mi ataque la envió volando, y se estrelló contra la pared de la cocina. Se derrumbó en el suelo y colocó su mano libre en su costado. No perdí el tiempo. Mientras estaba aturdida por el ataque, salí de la habitación y convoqué rápidamente un molotov. Ni siquiera me tomé el tiempo de admirar cómo la botella envolvía la habitación en llamas. Corrí hacia la ventana cuando sentí que la llama abrasadora me perseguía. Utilicé la fuerza que me quedaba en mi maltrecho cuerpo para lanzarme por la ventana rota.
Una fuerte explosión retumbó en mis oídos mientras salía volando por la ventana. Ni siquiera pude completar un giro, solo caí de cara al suelo. Sangre caliente salió de mi boca cuando comencé a toser violentamente. Cuando sentí que me recuperaba algo de fuerza, me arrastré hasta una pared cercana que daba al edificio en llamas y me acosté contra ella. El edificio estaba en llamas. El fuego bailaba en el interior mientras la llama crecía en intensidad. De una manera jodida, esas llamas brillantes me recordaban la Navidad, al menos el concepto de Navidad. Puede que ya no recuerde mi pueblo, pero estoy bastante seguro de que mi abuelo y todos los demás colgarían lámparas brillantes durante esas vacaciones. Si no recuerdo mal, brillarían en verde, naranja o azul, los colores de la Navidad. Mi vida entonces estaba llena de felicidad, y ahora, rápidamente desterré esos pensamientos. No sirve de nada llorar en este momento. Cuando esté de vuelta en el sueño y si todavía siento la necesidad, lloraré a mares en el regazo de Eve. Encontré la somnolencia que me invadía mucho más atractiva que los recuerdos que se habían perdido para siempre. Mis ojos comenzaron a volverse pesados, y podía sentirme a la deriva en la inconsciencia. Se me concedió ese descanso temporal, al menos por un corto tiempo. Descansar mis ojos realmente se sentía bien. Pero eso fue reemplazado instantáneamente por un dolor abrasador cuyo punto de origen era mi lado derecho. Mis ojos se abrieron de par en par para encontrar unos ojos verdes mirándome fijamente. Todo su cuerpo estaba envuelto en llamas, y el aura roja que emanaba hizo que las llamas que la rodeaban fueran aún más amenazantes. Su piel debería haberse derretido por la temperatura extrema, pero parecía no tener ningún efecto en ella. No me importa lo duro que seas, que cada nervio de tu cuerpo sea consumido por las llamas, al menos debería dejarte aullando de dolor. ¿Era su deseo de matarme tan fuerte que anula la sensación de ser quemada viva? ¿Cómo es esto posible? La respuesta a mi demanda interna fue una estocada más profunda, y pude sentir que la hoja cortaba más la piel, el músculo y el hueso. Debió haber golpeado algo vital porque sentí que mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Mis ojos se encontraron con los de ella por última vez, y me sorprendió lo que vi. No había sed de sangre, había algo más. ¿Era eso tristeza? No pude llegar a ningún tipo de conclusión, porque todo se volvió negro. Notas. Hola, esta historia salió el 17 de marzo del año pasado, así que a la fecha, esta historia tiene poco más de un año. Seguro que el tiempo pasa volando. Cuando comencé este fic, nunca pensé que se volvería tan popular como es. Los elogios, las reseñas y el compromiso general han sido abrumadoramente positivos y agradezco a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de leer este fic. Sin embargo, también me encontré un poco decepcionado con lo temprano que todavía estoy en esta historia. Esta historia ha estado disponible durante un año, y todavía no he llegado a los eventos canónicos, lo que apesta un poco, ya que quiero llegar allí, pero, por desgracia, la escuela y otras cosas en mi vida. También está el hecho de que me tomé más tiempo para desarrollar el personaje de Belle. Originalmente, creo que el capítulo 10 u 11 era cuando se suponía que Belle ya se relacionaría con otros personajes como Ice y participaría en eventos canónicos, pero aún no hemos llegado a ese punto. Me disculpo si la historia se siente lenta, ya que nos estamos moviendo a paso de tortuga y mi velocidad de carga no es exactamente la más rápida. Envidio un poco a las personas que pueden escribir 30.000 palabras en 2 semanas, esas personas son monstruos. No sé, solo sentí que necesitaba sacar esto de mi pecho. Sin embargo, una cosa que puedo decir es que todavía no me he sentido muy agotado por este fic, lo cual es una ventaja. De todos modos, basta de eso, espero que hayas disfrutado el capítulo. NDT. No recuerdo a ninguna pelirroja en Bloodborne. ¿Alguna idea?